Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos el sonoro un canto de gloria. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos el sonoro un canto de gloria. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor.
mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna. Yo quiero que te sientas animado, que te sientas gozoso, pero que te sientas especial en este día, porque sabes, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y para esto quiero que me acompañes a una escritura. Solamente escúchala. Es Proverbios 16:3. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Qué especial escritura, hermano y amigo. Para esto quiero dejarte con mi esposa para que ella te pueda compartir algo más. Y bueno, porque te sientas gozoso el día de hoy. Buenos días, hermanos y amigo que nos acompaña. Qué increíble escritura. Es una gran promesa de Dios. Cuando nosotros entregamos a Dios, nuestros planes serán realizados. Tendremos descanso, paz y seguridad. Y lo mejor, tendremos la confianza, porque estamos incluyendo a Dios en nuestras vidas y en nuestros planes. No a medias, no solo en algunas cosas o tristemente, solo cuando nos conviene. Yo creo que es tan especial, ¿no? Siempre poner toda la confianza en nuestro Dios. Él desea todo de nosotros. Con esta escritura, hermanos, queremos darte la más cordial bienvenida a tu reunión virtual de Chimalhuacán. Siéntete bienvenido, amigo y hermano que hoy nos acompaña. Siéntete gozoso, siéntete feliz, porque hoy tiene un plan perfecto Dios para tu vida y para la mía. Gracias. Los planes de Dios son perfectos. Gracias, hermano. Bienvenido, hermano y amigo que hoy nos acompañas. Acompáñame a una oración, por favor, inclinemos nuestro rostro para poder orar. Mi Señor y Dios, Padre poderoso y eterno, en esta mañana, Dios, mis hermanos y yo venimos delante de tu divina presencia, Señor, porque queremos, Dios, agradarte, Dios. Queremos agradecerte principalmente, Padre, porque hoy permites que abramos nuestros ojos a un nuevo amanecer, Dios. Podamos escuchar los cantos de los pajarillos, Dios. Podamos respirar, Dios. Pero sobre todo, Señor, queremos agradecerte porque tú siempre has estado en control de nuestra vida, Dios. Padre, usted permitió que hoy despertáramos, Dios. Usted permitió que hoy estuviéramos aquí en este lugar escuchando de su palabra, Señor. Y la verdad, Señor, es que eso nos llena de gozo y nos llena de alegría, Dios. Padre, qué especial que usted haya puesto la mirada en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos sacó de un lugar, de una vida sin sentido, Padre. Y hoy, Padre, nos tiene en un lugar perfecto, Dios. Solamente, Padre, queremos pedirle, Señor, que ponga en nuestro corazón, Dios, ese buen deseo de poder escuchar de su palabra, Señor. Y que, Padre, podamos ser transformados, Dios, a través de su palabra, Señor. En este día, Señor, pues queremos agradecerle tanto, Señor, porque usted tiene compasión de nosotros, Dios. Porque, Padre, usted ha sido tan bueno, Dios, tan perfecto con nosotros, Señor. Y la verdad es que, Padre, solamente por gratitud es que estamos hoy en este día con usted, mi Señor. Padre, queremos pedirle también, Dios, que los amigos que hoy están estudiando de su palabra, Señor, pues de igual manera, Padre, pueda penetrar hasta lo más profundo de sus corazones, Dios, para que, Padre, puedan creer que usted es el Dios que todo lo puede, Dios. Que usted es un Dios increíble, que usted es un Dios poderoso y que usted es un Dios que tiene poder para cambiar y transformar vidas, Dios. Por eso es que hoy en esta mañana, Dios, pedimos tanto, Dios, que usted tome el control del hermano que va a predicar, Señor. Que, Padre, sea usted quien habla a través de él, Dios. Y que de igual forma, Dios, usted lo utilice de gran manera, Señor. Padre, también pido tanto, Señor, para que usted se quede en control de la escritura de la ofrenda, Dios, de la Santa Cena, Señor. Padre, queremos rendirle y ofrecerle un servicio agradable a usted, Señor.
Que Padre, este servicio sea como un incienso agradable hacia donde usted está y que de igual manera, Señor, pues queremos dar lo mejor, Señor. Muchas gracias por este día, Dios. Gracias por cada hermano que hoy nos acompaña, Señor. Y de igual manera, Señor, gracias por los amigos que también nos acompañan el día de hoy. Padre, que sea increíble, Dios, porque todo lo que usted hace es increíble. Y Padre, pues es un gran privilegio poder estar hoy despiertos y poder estar junto a usted, mi Señor. Alabado sea su santo nombre, Señor. Y es a través del poderoso nombre de Jesús que oramos, pedimos y agradecemos por todas estas cosas. Amén. Nuevamente vamos a compartir una escritura, ¿no? Pero antes que nada, pues, antes de empezar, hermano, me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? No me la contestes, solamente meditemos en ella, ¿no? Meditemos porque yo soy parte de esta pregunta de igual manera. ¿Cómo estoy delante de Dios el día de hoy? Yo podría decir, ¿no? Esta semana quizás tropecé, en esta semana quizás caí, pero Dios no quiere que yo me quede tirado, ¿no? Él quiere que siempre estemos luchando, peleando esa buena batalla. Hoy, hermano, hermana y amigos que nos acompañas a esta reunión virtual, tengo el privilegio de compartir una escritura para saber el por qué debo de tomar la Santa Cena. A veces pienso como que, bueno, yo no soy esa persona adecuada, ¿no? Quizás soy el ser menos ubicado para poder compartir esto, ¿no? Pero ¿sabes algo, hermano? Desde que conozco de Dios, pues Dios ha tenido compasión en mi vida, ¿no? Mi vida había sido tan desenfrenada, llevaba una vida sin sentido, drogadicción, alcoholismo. Y la verdad que todo esto, hermano, hoy pues te comparto, ¿no? Quizás en este día no estuviera con ustedes ahora, pero gracias a que Dios tuvo compasión de mi vida, hoy me está utilizando para poder llevarte el mensaje que tiene preparado para tu vida. No soy yo, sino es Dios hablando a través de su palabra. Hermano, para eso quiero que me acompañes a una escritura que está en la Biblia, ¿no? Marcos 14, del 17 al 24. Solamente puedes anotarla y posteriormente más tarde pues poder profundizar y poder ir a ella, ¿no? Acompáñame a esta escritura. Bueno, Marcos 14, 17, 24. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, Señor, ¿seré yo? Jesús les contestó, es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, esto es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. ¿Por qué te comparto esta escritura, hermano? Porque es importante, ¿no? Imaginemos un poco y vayamos a la Biblia en esa escena, ¿no? En la que Jesús se encontraba con sus 12 discípulos en la mesa. Se celebraba una fiesta, ¿no? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Dios, de Jehová, ¿no? En ese entonces, en el Antiguo Testamento, nos habla mucho de que los israelitas, el significado para ellos era el fin
de la esclavitud en Egipto y el comienzo de una vida nueva, ¿sí? Pero imaginemos esa escena en ese tiempo Jesús con ellos, disfrutando. Yo me imagino sus discípulos sonriendo, eh, platicando, intercambiando palabras, miradas, y en esto, ¿no? Jesús nos voltea a ver uno a uno. Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Imagínate ese escena, ¿no? Celebrando una fiesta increíble, gozosos, disfrutando, sonriendo, y Jesús mirándolos uno a uno, ¿no? ¿Cómo se sintieron en esos momentos, no? Todos sabemos que era Judas Iscariote, ¿no? Pero en esos momentos ellos no lo sabían. Jesús fijando su mirada en cada uno de ellos. ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy Jesús estuviera al lado de nosotros y nosotros disfrutáramos de este momento tan increíble y tan especial, escuchando de su palabra? Que nos dijera, ¿no? Uno de ustedes se va a traicionar. Fuerte, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo? Dice la Biblia que ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, Señor, ¿acaso seré yo? Rodrigo preguntándole a Jesús, ¿no? Jesús, ¿acaso seré yo? Y ya su fuerza, ¿no? Triste, terminado. ¿Pero por qué les preguntaba eso? Porque las escrituras decían que él tenía que pasar, que Jesús iba a pasar, ¿no? Ese camino que dicen las escrituras. ¿Y cuál fue el camino que pasó Jesús? Fue entregado, ¿no? Fue maltratado, fue humillado, bajado y crucificado, ¿no? Es fuerte, es Sí, triste. sí, gracias, Alfonso. No solamente, hermano, estamos hablando de que una traición, entregarlo, no. Traición se refiere a tantas cosas más. Encierra un círculo grandísimo. Traicionado, vicios, mentiras, pornografías, asesinatos, secuestros, envidias, discordias, ¿no? Es fuerte y es triste. El mundo hoy vive tantas cosas, hermano. Pero ¿sabes algo? Jesús ya sabía quién era, ¿no? Y Jesús ya reconoce, desde el momento que nacemos, que Dios está y sabe perfectamente cómo es el corazón del ser humano, del hombre. Me conoce, hermano. Y sabe qué pasó en esta semana contigo y conmigo. Pero ¿sabes algo? Los israelitas celebraban la Pascua porque era el fin de su esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, el sacrificio de Cristo puso el fin de la esclavitud del pecado. El sacrificio de Jesús pone fin a la esclavitud del pecado y el comienzo de una nueva vida. Una diferencia muy grande. Hoy Dios nos da la oportunidad de podernos poner bien con Él. Y es a través de la Santa Cena, hermano. Cuando Jesús en ese entonces con sus discípulos les dijo, ¿no? Dice que tomó el pan, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. El pan era su cuerpo de Jesús. Más adelante dice que tomó en sus manos una copa. La copa que hacía símbolo de que era la sangre de Jesús.
la cual iba a ser derramada en favor de muchos. Hoy el sacrificio que Jesús hace por nosotros, hermano, a través de ese sacrificio que hizo, es para perdonar nuestros pecados, para que nosotros podamos regresar a una nueva vida y tomar una diferencia. Dios no quiere que estemos tirados. Dios no quiere vernos esclavizados al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, a veces es más fuerte. Pero ¿sabes algo? La sangre de Cristo tiene poder para limpiar y sanar. Amén. Acompáñame a una oración, hermano, para que podamos tomar de nuestra cena. Mi Señor y Dios, Padre poderoso y eterno, nuevamente venimos delante de usted, Señor, a pedirle perdón, Dios. Quizás hemos hecho cosas que a usted no le agradan, Dios. Yo creo que es el momento, es el tiempo preciso, Dios, para que podamos reconciliarnos con usted, Señor. Queremos renovar nuestras fuerzas, queremos renovar nuestro corazón y queremos renovar nuestro cuerpo, Señor. Muchas gracias porque usted, Dios, dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en esa cruz, Dios, y su sangre fuera derramada para limpiar nuestros pecados, Dios, y para perdonarlos, Señor. Ayúdanos siempre a llevar en nuestra mente, Señor, ese sacrificio que hizo tu Hijo, Padre. A veces, Padre, tropezamos, caemos, y a veces vemos la vida como, bueno, pues, ya no pasa nada de nosotros, ya no nos duele nada. Y vemos de qué manera, Señor, pues nos estamos perdiendo, Dios. Solamente le pedimos, Dios, que usted tenga compasión y misericordia de nosotros, Señor. Y que ponga en nuestro corazón ese buen deseo de poder estar siempre a su lado, Señor. Siempre de recordar de dónde usted nos ha sacado, Padre. Porque a veces se nos olvida, Señor. Y por eso es que hoy, en esta mañana, Dios, a través del jugo de uva que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y a través del pan, Señor, que representa su cuerpo, queremos, Dios, consagrarnos en usted, Señor. Ayúdanos tanto, Señor, y fortalécenos en todo momento, Padre, porque pues solo no podemos, Dios. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, y muchas gracias porque tenemos la oportunidad nuevamente de recomprometernos con usted, mi Señor. Bendiga el jugo de uva y bendiga el pan, Señor. Y Padre, todo pedimos, oramos y agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Restauración quiero, Señor, de tu eterno amor, de tu eterno amor. Y si dudando estoy que tú es la verdad, restaura en mí la fe, restaura en mí la fe, restauración quiero, Señor, de tu eterno amor, de tu eterno amor. Y si dudando estoy que tú es la verdad, restaura en mí la fe, restaura en mí la fe. Dios mañana trae la primavera, quita las tinieblas y empezar
Hola, muy buen día, familia. Tengo el privilegio este día de llevar a cabo el mensaje de Dios, compartiendo la clase número 7, el capítulo número 7, como lo venimos haciendo de la carta a los romanos. Este capítulo, como pueden ver ahí en la diapositiva, lleva por nombre Lucha contra el pecado. Para darle simplemente una referencia a por qué una lucha contra el pecado, vamos a tocar temas los cuales van aunados. Es un mensaje un poco complicado para entender y muy fácil lo podemos malinterpretar, porque Pablo se expresa tal como es. Ese gran Pablo que conocemos en todas sus cartas, ese gran Pablo que predica a todo momento con una gran euforia, con una gran convicción. En este capítulo número 7 lo vamos a ver tal cual es ese Pablo, ese humano que Jesús levantó para poder predicar su palabra. Me gustaría que todos estuviéramos atentos a las diapositivas para de ahí poder tomar las escrituras y no perder aún más tiempo de lo normal, para poder ir tomando nota de las diapositivas y al mismo tiempo ir leyendo las escrituras que les voy a ir mostrando a través de las diapositivas. Gracias, hermano. Vamos a orar por la clase para comenzar este capítulo 7 del libro de Romanos. Por favor, hermanos, bendito Rey, Padre amado que estás en el cielo, muchas gracias, Padre. Gracias por darnos esa bendición tan bondadosa, tan genuina, tan llena de amor y misericordia. Esa bendición de despertarnos este día con tu calidez y enseguida ponernos a estudiar tu palabra. Esa palabra que solamente tú les has dado a tus elegidos, Padre, y que hoy es una dicha el poder sentarnos a escuchar. Por favor, bendice este mensaje que viene desde los cielos y que hoy tú has decidido usarme como ese instrumento para llevarlo a cabo. Mi Rey, ayúdame por favor a solamente hablar de tus grandezas y de todo lo que has marcado la pauta en este mensaje que tú has preparado a través de mí, para poder llevarlo a cabo, Padre, y que pueda quedar guardado en cada uno de nuestros corazones, los corazones de los hermanos, amigos que hoy nos acompañan, así como el nuestro, mi Rey. Y de antemano rogamos que no solamente se quede guardado, Padre, sino que todo este mensaje que tú hoy pones lo podamos aterrizar lo mayor posiblemente en nuestras vidas y asimismo ejecutarlo de una manera grandiosa a fin de darte el honor, la gloria y la honra que tú mereces. Gracias por este mensaje, mi Rey. Por favor, quédate a cargo del resto de la clase, a cargo del resto del tiempo, y que sea tu poder el que se glorifique, tu amor y tu gloria. Gracias, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos reunidos aquí, amigos. Bendice este tiempo y es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Estamos en Romanos 7, como les decía, hermanos, y le voy a dar lectura del versículo 1 al 6. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona viva. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley y queda ligada a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo han muerto con él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley anticuada. Antes de continuar con este gran mensaje, hermanos, hermanas, amigos que hoy están en la reunión, es importante ver el contexto de esta escritura, ¿no? Para ver el contexto, podemos ir a la presentación del libro de Romanos antes de iniciar el capítulo 1. Saben que ahí viene una información que siempre es muy buena leer antes de comenzar cualquier libro. Esa información nos lleva a que probablemente la comunidad de los romanos
fue fundada por algunos de los judíos procedentes de Palestina. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa comunidad, parte de este mensaje, de esta carta a la que hacía llegar Pablo, parte de esa comunidad eran gentiles, eran gente que vivía al servicio de los romanos. Pablo se sentía muy responsable de esta comunidad, ya que él había recibido de Jesús, de nuestro Señor, ser el apóstol de los gentiles. Entonces, por eso Pablo hace énfasis en la ley, porque aquellos que estaban a cargo, aquellos romanos que venían procedentes de Palestina, estaban muy sujetos a la ley. La ley estaba muy ligada a sus corazones y eso hacía que ellos pudieran hacer prevalecer a los gentiles en que fueran muy enérgicos con hacer tal y cual cosa en vez de ser obedientes a esa ley. Las palabras se estaban malinterpretando. Recordemos mucho en el caminar de Jesús que muchas veces aquellos hombres fariseos lo seguían a propósito para ver en qué momento tropezaba y él pudiera estar independiente de la ley. Acordémonos cuando Jesús quiso revivir a una persona en el día sábado y ellos estaban propensos a señalarlo porque era día sábado y en el día sábado, como sabemos, la ley marcaba que no se podía trabajar, que no se podía hacer nada. Era ese sometimiento al que tenían en este caso, aquellos judíos de Palestina contra la gente que estaba a su servicio, que eran puros gentiles. Entonces, por eso aquí Pablo le remarca que se sometieran más a lo que Jesús enseñaba, en vez de estar poniendo en práctica una ley que en este caso para ellos era hueca, porque era una ley que ellos la adaptaban a su modo. No era una ley que ellos la hicieran vivir como Dios mandaba. Era algo que ya año tras año, generaciones por generaciones, ya solamente lo hacían por conveniencia y no por obediencia. Aquí podemos ver, Pablo les hablaba a los que conocían la ley, pero ese conocimiento no los dejó que Dios los transformara. En este caso, desde Israel, desde la salida de Israel, desde el exilio de Israel, podemos ver a muchos que caminaron aún con Dios, aún en esos 40 años en el desierto, aún antes de entrar en la tierra prometida, que muchos desde ahí empezaron a poner su mente en la ley, aún después de esos tiempos, aún de la tierra prometida, cuando se vino los reyes, cuando se vinieron los jueces, muchos perpetuaban la ley a su antojo, pero no permitían que Dios los transformara. Alguna vez les compartí una clase donde algún rey se sale de confort, de la zona, de la manera en que lo puede gobernar Dios, y aún Dios, teniendo otros planes diferentes para él, le hace ver que él podía pelear la batalla por ellos, pero que solamente en esa cuestión obedeciera su mandato. Y este rey hacía semejanza en que él no necesitaba que Dios peleara su batalla, que él podía valerse por sí solo. De una manera, ahí vemos un simple reflejo de cómo nosotros podemos estar sometidos a lo escrito, pero no podemos obedecer nada de lo escrito, no podemos hacer. Cuando no obedecemos nada de lo escrito, no dejamos que Dios empiece a transformar nuestro corazón. Algo que pasaba muy consecuente con los judíos de aquel tiempo, con aquellos fariseos. Hemos aprendido a esclavizarnos en nuestra zona de confort, hermanos. Hemos aprendido quizás a ofrendar en la iglesia, pero a dejar de ayudar al pobre y al necesitado. Y quizás podamos decir, es que yo ayudo al pobre y al necesitado con las ofrendas que ofrezco los días domingos en mi zona de reunión, en mi iglesia. Pero eso no nos manda Dios. Aparte de que nos manda que ofrendemos en todos los ámbitos, también es una obra de ofrendar a Dios cuando ayudamos al necesitado en la calle, cuando ayudamos a aquel vecino que la está pasando mal quizás en estos tiempos. Es solamente un ejemplo que les doy, porque muchas veces nos esclavizamos a lo que dicen las escrituras y muchas veces esclavizamos esas escrituras solamente en nuestra mente, como si podemos memorizar, y no es malo hacerlo, al contrario, es algo muy maravilloso,
pero cuán maravilloso sería el memorizar escrituras, como todos aquellos judíos que se sabían la ley de izquierda a derecha, pero qué mejor es saber esas escrituras y llevarlas a la práctica, poderlas aterrizar en nuestro corazón y que ese corazón pueda hablar de esas escrituras de una manera genuina, conforme podamos también cambiar a otros su manera de pensar y su manera de vivir. Sin duda cabe, buscamos la manera de evadir toda situación que nos exponga, y eso lo hacemos muy seguido como lo hacían los fariseos, exponiendo una escritura que pueda tapar nuestro pecado, que pueda lavar nuestro error o que pueda evidenciar nuestra forma cristiana de vivir. Y eso es algo que muy consecuentemente hemos caído. De antemano, yo en primera persona lo digo, muchas veces he caído tratando de lavar nuestro pecado, mi pecado, conforme poniendo una escritura por delante. Y es algo erróneo que yo he hecho porque no estoy utilizando lo que Dios nos ha dejado para vivir, para dar vida. Lo estoy utilizando para dar muerte, porque el pecado, cubriendo mi pecado con una escritura, es dar muerte a la propia escritura. Entonces, ¿qué vemos aquí? Muchos pensamos, hermanos, que el hecho de asistir a una iglesia martes y domingo nos va a hacer cambiar nuestras vidas. Y quizás, hermano, hermana, tú pudiste experimentar eso al momento de acercarte a Dios, llegando a una de tus reuniones, aceptando alguno de los primeros estudios, dijiste, sí, yo quiero cambiar porque hoy en mi vida existe esta necesidad. Existe que mi matrimonio pueda ser transformado. Existe esa necesidad en que mi negocio pueda ser regenerado, en que mis hijos puedan ser transformados. Y no es malo, no es malo. Pero siempre la obediencia va a ser mejor. Si acudiste a buscar esa necesidad en tu vida y buscando a Cristo la has obtenido, seamos revolventes con lo que Él nos da. ¿Cómo podemos ser revolventes? Practicando la justicia, practicando la enseñanza que Él pone en nuestras vidas y siendo obedientes en toda circunstancia. Muchas veces vamos a creer que el hecho de poder servir en un ministerio, el hecho de poder estar creciendo en espiritualidad, en cuestión de la iglesia, en cuestión de que puedo servir acá, tengo quizás 4 estudios, quizás me he aprendido los 10 mandamientos de izquierda a derecha, al igual que todos los libros de la Biblia. ¡Wow! ¡Qué evangelista soy! ¡Wow! ¡Qué gran persona! Dios me ha de tener catalogado como ese gran hijo. Pero en realidad estamos demostrando y reflejando con nuestra vida y nuestros actos eso que aprendemos de la ley, eso que aprendemos del Evangelio de Cristo, eso que aprendemos todos los días de la palabra. Esa es la gran importancia, el exponer lo que a diario comemos de Biblia. ¿Y cómo lo podemos exponer? Como lo hacían los fariseos, que decía Jesús, ustedes me adoran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No, exponerlo como lo hacía Jesús, con ese amor, con esa misericordia, con esa gracia. Sin duda cabe, es un estatus muy alto el que podemos lograr alcanzar. Pero Jesús, recordemos que no nos da más cargas de las que podremos soportar. Y si Él lo dice así, es que lo podemos alcanzar. El versículo 7 dice, ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no lo hubiera dicho. No codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado, y yo morí, así resucitó aquel mandamiento que debía darme vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerto. En resumen, la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Romanos 7, ahí podemos ver Romanos 7. Vamos a decir que por eso es pecado. Claro que no. Sin embargo, Pablo haciendo demostrar que la ley no es el pecado.
sino que la ley evidencia el pecado. Si vamos a los 10 mandamientos, podemos ver una gran lista que evidencia nuestros malos actos. La ley es como esa máquina de rayos X, hermanos, que ve y examina más profundo que lo que nosotros queremos ver. Y ahí mismo lo dice Pablo. Yo no tenía razón de eso, pero si no me hubieran dicho que codiciar hubiera sido pecado, no hubiera codiciado. Entonces, podemos expresar que si no tuviéramos esa máquina de rayos X, jamás pudiésemos, o el médico jamás pudiera interpretar los males que estamos tratando dentro de nosotros. Y quizás hubiera muchas muertes, hablando en esa forma, en el ámbito médico, habría muchas muertes, porque la máquina de rayos X puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Así también, lo que Dios marcó como pauta y dejó a Moisés para que pudiera dar ese mensaje, es algo que evidencia nuestros malos actos, nuestros malos ejemplos. Es algo que nos hace ver lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Pero también es algo que si no ponemos cartas en el asunto, al igual que sería como no tener una máquina de rayos X, el pecado nos lleva a la muerte. Una muerte espiritual que sin duda cabe puede ser trágico para nuestras vidas y para las vidas de los que nos rodean. Entonces, debemos de examinar profundamente, como esa máquina de rayos X, lo que hoy está bien en nuestras vidas, lo que hoy está mal en nuestras vidas, y poner manos a la obra. El capítulo 8 y 9 podemos ver que el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. La ley revela lo malo de cada uno de nosotros, como les decía. Pero aquí una parte muy importante con la que comenzamos al inicio, es que Pablo, te das cuenta de cómo se está revelando ante aquellos judíos y ante aquellos gentiles que les hacía llegar esta carta. Se está revelando como un hombre débil. Nosotros sí podemos tener esa faceta del gran Pablo, pero Pablo ahí se está haciendo un hombre débil, un hombre que quizás está sometido al pecado. Y yo morí, dice el capítulo 10, así resultó que aquel mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, con el mismo mandamiento me dio muerte. Entonces, la ley no paga por nuestros pecados. Podemos decir, es que yo puedo llevar toda la ley en orden en mi vida. Yo los 10 mandamientos los puedo ejecutar de una gran manera. La ley me dice, no mates, y yo no he matado. La ley me dice, no seas infiel, y yo no he sido infiel. La ley me dice, honra a tu padre y madre, y yo no me he cansado de honrar a mi padre y madre. La ley sí marca esa pauta, y es grandioso el que podamos ponernos a similitud de la ley y poderla ejecutar en nuestras vidas. Pero una cosa son obras, y otra cosa, hermanos, amigos, otra cosa es el dar ejemplo del seguir cada uno de los mandatos de Dios. Porque hoy en día, cuando Jesús nos dejó el Evangelio de Cristo, ¿qué podemos observar ahí? Jesús nos hace ver que aquel que odia a su hermano o a cualquier hombre, ya lo ha asesinado en su corazón. Recordemos lo que pasó con el rey David, aquel que ve con lujuria a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la ley en aquellos tiempos la tomaban por lo escrito, la tomaban por lo que decían, y no hacían todo un desarrollo de lo que Dios les quería hablar a ellos. La ley tocaba los corazones, la ley tocaba la mente de aquellos discípulos del primer siglo. El Evangelio de Jesús tocaba los corazones y hacía evidenciar el corazón antes de evidenciar la mente. Entonces, los 10 mandamientos fueron creados para dirigirnos, hermanos, para darnos una guía. Recordemos aquella escritura, se me viene a la mente aquella escritura que viene en Mateo, de cómo llevar una guía
para hacer una buena oración. Si la recordamos, creo todos, Padre Nuestro, pero es solamente una guía, es solamente partir de ahí para nosotros generar una oración enorme. También los 10 mandamientos han sido creados para ser una guía en nuestra vida, pero no han sido para salvarnos. Si los guardamos en la mente como eso que nos va a salvar, es un error. Los 10 mandamientos fueron para sacarles el mayor provecho, el mayor jugo, y de ahí partir para ejecutarlos al mundo. Quiere decir que la ley no ha perdido su valor, la ley la sigue conservando, mas sin en cambio, el Evangelio de Cristo da la verdadera veracidad del por qué fue escrita la ley. Pablo se basa en algo más profundo que Jesús, si nos damos cuenta, en algo más profundo, en Jesús. No solo controla la conducta, sino también los deseos del corazón, algo que les decía. Los fariseos solamente controlaban su conducta con lo que estaba escrito en la ley. Pablo fue más allá a través del Evangelio de Jesús, el hecho de poder poner en evidencia el corazón. La ley me da a conocer y nos dice qué hacer. La ley nos da esa guía. Una cosa es creer y otra cosa es rendirse a Jesús, hermanos. Podemos seguir creyendo como aquellos fariseos en la ley. Y nosotros hoy podemos ser testimonio del Evangelio de Cristo, pero podemos ser solamente creyentes de esa palabra y no poder estar rendidos a nuestros pies. En lo particular, yo cuando preparaba esta clase, cuando Dios estaba ministrando esta clase, me ministraba a mí primero. ¿Cuántas cosas no he dejado de hacer que me ha alejado de rendirme a Jesús y solamente estar creyendo, solamente andar vagando por esas líneas muy delgadas de el ser y caer en esa manera de solamente estar presenciando los servicios, del solamente estar leyendo por leer y dejando hueco mi ámbito espiritual sin alimentarlo, ejecutando las cosas? Valga la redundancia que pueda repetir todo esto, pero de esto trata el mensaje. El hecho de que no solamente adaptemos lo que nosotros querramos adaptar. Si vamos a tomar una Biblia, es para dejar que Dios nos ministre a través de su palabra y no ministrarnos nosotros con lo que solo nos convenga. Hoy una pregunta que te hace Dios a tu vida. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué tú pensaste está bien, pero a la luz de los principios de Dios resultó ser lo contrario? Una pregunta que me gustaría que te llevaras, familia, para que tú la puedas examinar en tu hogar, que puedas juntar quizás a toda tu familia, a tu núcleo familiar, y la expongan como ese punto de partida, ese comentario, y que todos puedan revelar lo que puede decir Dios a través de esta pregunta y lo que tú le puedes expresar a Dios a través de esta pregunta. Dios nunca pierde validez. El corazón humano, sí. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento siempre van a ser llenos de validez. Los que sí podemos perder validez es nuestro diario caminar con Dios, porque mientras menos dejemos de frecuentarlo, más difícil van a ser nuestros caminares, aquellos senderos que recorramos. El versículo 14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio hago aquello que odio. Es precisamente lo que hago. Algo muy maravilloso que encontramos aquí en el versículo 14. Y les decía yo, Pablo evidenciándose sin importar lo que aquellos maestros de la ley pudieran decir. Pablo diciendo, yo soy débil, soy vendido como esclavo al pecado. Y me gustaría que catalogáramos, si pudiéramos nosotros expresar eso. Y si lo pudiéramos expresar, me gustaría que me dijeras cómo lo expresaste, a qué te llevó a expresar eso tan maravilloso. Porque me he puesto a pensar y no sé si pasaría quizás 2, 3 días sin decir aquella mínima mentira o sin pensar mal de aquel prójimo que puede estar aquí sobre mi calle o sin aquello que me pueda hacer luchar quizás de mi esposa, de mis hijas. Es algo que Pablo tenía en mente, vendido como esclavo al pecado. Y es algo que nosotros no debemos de perder la visión. La ley me da a conocer cómo quiero sobresalir, cómo quiero ser ese ejemplo.
cómo quiero llevar a cabo mi vida. Es como un médico, la ley te examina como ese médico, hermanos, ese médico que podemos tener de cabeceras. Ese médico no te va a curar, te va a curar lo que él te pueda propinar de medicamentos, quizás una cirugía, quizás una operación. Eso es la ley para nosotros. Pero hoy Jesús, a través de su evangelio, le ha dado ese gran sentido. La ley quedaba marcada como para aquellos que solamente la tenían en su mente, como aquel médico que solamente con una aspirina quería curar algún cáncer enorme. Solamente como ejemplo, eso es lo que era la ley antes para aquellos que la seguían, hermanos. Hoy tenemos otra visión de lo que es la ley. Y una pregunta, ¿cómo es que estamos dando a conocer el evangelio de Cristo? O puede ser que lo hayamos adoptado como nuestra ley, hermanos. Es algo que tenemos que examinar profundamente. ¿Estamos dando nosotros buen testimonio del evangelio de Cristo? O quizás como esos antiguos seguidores de la ley, seguidores de Dios, solamente lo damos a notar por las escrituras que salen de nuestra boca y no por esas escrituras que pueden expresar nuestra forma de vivir. Entonces Romanos 7, 14, 15 dice que Pablo fue vendido. Y dice una escritura que no hay uno solo, yo creo que si recuerdas esa escritura, no hay uno solo que haga lo bueno. Siempre es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de ello, hermano. Quizás para mí se me hace más fácil que quedarme a dormir 2 horas más en la cama, que me va a llevar a lo malo, a despertar, a dejar sin orar, a estar sin orar durante el día y a que mi día pueda ser fatídico. En vez de hacer lo bueno, que me lleve a despertarme a una hora buena, una hora que pueda yo ejercitar mi relación con Dios y que eso me va a llevar a ser libre durante ese día. Entonces, Romanos 7, 16, 19 nos lleva, pero si lo que hago es lo que quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Algo que me daba risa cuando leía este contexto es que sí se nos puede venir a la mente que queremos hacer infinidad de cosas buenas. Yo quiero poner en práctica, quizás evangelizar con mis hijas cada tercer día, pero muchas veces terminamos haciendo lo malo y podemos poner una película aquí en casa que en vez de que nos lleve a hacer lo bueno, nos lleva quizás a escuchar una palabra obscena o a ver una imagen que no era buena para nosotros. Con mi relación con mi esposa, muchas veces he querido decirle lo mucho que me agrada su forma de hacer, lo mucho que ella se ha sometido a Dios para transformarla. Pero de repente escucho algo que ya no me gusta y ¡fum!, empiezo a retroceder. Y en vez de hacer lo bueno, empiezan a pasar miles de cosas en mi mente que dicen, no, pues no es cierto lo que yo estaba pensando, o quizás no, pero es hacer lo malo porque yo ya me estoy metiendo en un ámbito que no debo de entrar y estoy juzgando algo que no debo de hacer. Muchas veces he ido por el carro con mis hijas, son solo ejemplos, y el hecho de que podemos sentarnos y wow, cómo la pueden estar pasando aquellos que viven en las calles. Cuando llueve, hermanos, yo creo todos hemos pensado eso. Cuando los tormentones son enormes, ¿cómo la pueden pasar aquellos que viven en la calle? No, hay que apoyar, ¿no?, a todos los necesitados. Pero ¿qué pasa? Llega el día de mañana, te detiene el semáforo rojo, se te acerca aquel muchacho limpiavidrios y luego lo que hacemos es moverle las dos manos. No. Empezamos a hacer lo malo. El día antes tuvimos esa opción en nuestro corazón y ese interés de hacer lo bueno, pero al siguiente día nuestro corazón engañoso nos llevó a hacer lo malo y en vez de ayudar, evadimos la ayuda. Mi esposa me ha dicho sobre esa relación muchas veces, es que dale, si ya nos dejaste que te limpiara, dale. Y muchas veces de mi boca ha salido, es que no lo ves cómo está, es que no lo ves cómo anda. Y se los expreso, hermanos, se los expreso porque no es algo diferente a lo que estaba haciendo Pablo, no con esto me quiero hacer semejar a Pablo, pero es algo que debemos de hacer para poder ser ayudados. Se los expreso que he dicho, es que no ves cómo está el muchacho, ya está hasta inconsciente, ya no puede ni moverse, ¿cómo le voy a dar?
pero solo Dios sabe la manera en que puede terminar obrando con él. Nunca dejemos ni pongamos esa barrera para hacer lo bueno. Algo que Pablo exhortaba, aún él haciendo lo malo, sabía que su mente le decía y lo llevaba a hacer lo bueno. Entonces, el querer hacer el bien, hermanos, está en nosotros, pero el hacerlo es muy diferente. Es cosa que necesita inversión. Los buenos deseos nunca van a ser suficientes. Y para muestra, un botón. Y un botón que le queda grande a cualquier camisa. El apóstol Pedro. Recordemos aquella noche cuando estaba platicando con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor le hacía ver, es que tú, Pedro, mañana antes de que cante el gallo me negarás. No, ¿cómo crees? Parafraseando yo les digo esto, ¿cómo crees? Yo, si es posible, doy la vida por ti. ¿Qué pasó? Tengo un gran interés del apóstol Pedro por hacer lo bueno, pero ¿qué pasó? Antes de que cantara el gallo, el apóstol Pedro sí negó a Jesús, terminó haciendo lo que no era correcto. Ahora bien, Jesús termina diciendo, Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor, sí te amo, Maestro. Con el hecho del poder expresar esa palabra, Jesús se daba por bien servido, porque Jesús conocía el corazón de Pedro, que aún haciendo lo malo, tuvo ese corazón humilde y bondadoso de reconocerlo, revertirse y poner en sintonía un gran arrepentimiento demostrado y hoy por muchos honrado en la Biblia. Entonces, otro ejemplo muy rápido es el de aquel hombre que se acercó. Oye, ¿cómo puedo hacer para poder obtener la vida eterna? Yo creo si recuerdas ese capítulo. ¿Cómo puedo hacer, Señor, para obtener la vida eterna? Ok, cumple los 10 mandamientos, etcétera. Algo muy ligado a lo que estamos estudiando hoy, etcétera. Ya haz esto, honra a tu padre y madre, no mates. Oye, pero ya hice todo eso. ¿Qué más debo hacer? Ahora ve y dale a los pobres todas tus riquezas, desházate de todo ello y ven y sígame. Este hombre tenía un interés de hacer lo bueno, de rescatar lo bueno de él, pero ¿qué creen? Que no quiso deshacer lo malo, no quiso deshacerse de su vida cotidiana, no quiso deshacerse de sus riquezas. ¿Y a qué lo llevó? ¿Esperamos a que él pudiera obtener la vida eterna? Solamente Dios lo sabe, pero no quiso seguir a Jesús. Es algo que queda entredicho. Entonces, el capítulo 20 dice, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta que aunque queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Pablo hablando de que el pecado lo tiene preso. Y les expresaba yo hace un momento, ¿quién no puede estar preso del pecado? Diría Jesús en aquellos tiempos que lance la primera piedra a aquel que no pueda estar preso del pecado. Yo creo todos, hermanos, siendo humildes y hablando por mí en primera persona, yo creo soy un hombre preso por mi pecado, por mis luchas. Pero algo que tenemos que hacer referencia en esta escritura es que Pablo habla de que tenemos dos naturalezas luchando. Y yo creo todos en esta reunión, los que estamos escuchando, podemos dar evidencia de eso. Es algo que nos demuestra la escritura, pero también es algo que tú y yo podemos estar experimentando a diario. El versículo 24 dice, hermanos, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Aquí vamos a ir a hablar un poco del contexto de esta escritura, hermanos. Como estamos hablando, en aquellos tiempos los judíos tenían a muchos gentiles como esclavos. El cometer una tragedia en aquellos tiempos les podía costar mucho a aquellos gentiles que vivían como esclavos. El hecho de cometer algún asesinato, hermanos, en aquellos tiempos, los llevaba a poder ser atados con esa persona que asesinaban y llevarlos hasta lo más lejos de los desiertos. ¿Se imaginan a un hombre
con una persona encadenada, ya muerta, putrefacta en ese instante. ¿Qué es lo que pasaba en esos tiempos? Llegaban los animales carroñeros, llegaban las aves, todo aquello que se alimenta del ser muerto, y empezaban a deshacer. Pero tomando en cuenta esta sintonía, sabemos que todos los cuerpos, cuando no son atendidos ya después de la muerte, empiezan a exponer olores, a exponer algo desperdiciado dentro de ellos. Y aún así, ¿qué pasaba cuando venían estos animales y se alimentaban? Se alimentaban, pero entonces empezaba una pudrición en la persona que estaba viva, hasta llegar al límite de la muerte. Y es algo que expresaba aquí Pablo. Pablo se guiaba por esa zona. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Haciendo sintonía con esa escritura. Pero algo muy poderoso que vemos en esta escritura: ¿quién puede liberarte, hermano? Hoy podemos estar cargando ese cuerpo nosotros, estar en un gran desierto, a solas, sin nadie que nos pueda apoyar, y con un cuerpo atado, pensando que nadie nos puede apoyar, pensando que nadie nos puede auxiliar, y ese cuerpo se empieza a echar a perder. Y ese cuerpo putrefacto puede empezar a estar dañando tus órganos por dentro. Y los animales que se acercan a aquel pecado, a aquellos animales carroñeros, a aquellos que te quieren evidenciar y exponer como lo peor, empiezan a llegar. Pero ahora, ¿quién podrá librarnos? Esa es la pregunta. Para respuesta, hermanos, voltear a lo que dice el capítulo número 6, versículo 6, un capítulo que nos compartió nuestro hermano Navani anteriormente. Vamos a ver quién nos puede liberar. Dice: soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta esclavitud dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién nos puede liberar, hermanos? Te comparto brevemente. Dice la escritura: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido, y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Hoy el gran mensaje que Dios te quiere dar es que solo Cristo nos puede liberar de eso. Es que sí podemos utilizar la ley y el evangelio de Cristo, la ley que Dios impuso a través de Moisés, pero a Dios le agrada la obediencia. A Dios no le agrada que estemos sometidos a las letras que marca la Biblia, a que solamente las tengamos en nuestra mente día y noche, y en cualquier plática que entablemos la saquemos a relucir. A Dios le agrada que esa obediencia que tú le puedas entregar llegue en evidencia toda la escritura y todo lo que Él te alimenta día y noche. Todos los días hallaremos una lucha, como lo marca Pablo, pero también esas luchas hay que pelearlas de rodillas. No olvidarnos que nos dejó el evangelio de Cristo, que las grandes luchas, lo vimos en el Getsemaní con Jesús, se luchan de rodillas. Y cuando tenemos esos dos polos opuestos haciendo controversia a nuestro ser, dejemos nuestra carga a Jesús. Él te ayudará. ¿Por cuál te inclinas, hermano? ¿Por cuál te inclinarás? ¿Por el hecho de servir a Dios con tus actos, o de seguir sirviendo solamente con tu manera de hablar? El Antiguo Testamento, como podemos ver, hermanos, en estas conclusiones, en el Antiguo Testamento sigue teniendo aún validez, la misma validez que el Evangelio de Cristo. Pero, ¿sabes? Solamente depende de ti y de mí darle esa validez. Si nosotros nos reunimos con nuestros familiares, con aquellos amigos que no conocen de la palabra, y somos enérgicos a la hora de hablar, somos contundentes a la hora de querer marcar pauta, pero no mostramos el amor que nos mostró Jesús al ser crucificado, le estamos quitando esa validez al Evangelio de Cristo. Tú le estás quitando esa validez, le estás quitando la validez a la ley. Te vuelvo a repetir, ¿cuántos fariseos no le quitaron esa validez cuando Jesús caminó entre nosotros?
muchos, inmensa mayoría, pero Cristo vino a darle validez. Dios no cesa de revelar el bien a la humanidad. Para ello, aún después de que marcó la ley, mandó una gran ayuda a revelarnos de qué manera teníamos que ver la ley. Esa ayuda fue Jesús. Y sabemos en qué terminó la vida de Jesús. En un gran sacrificio, en una muerte muy crucial, pero también en un rescate por nosotros. Y en una gran revelación de todas las maneras para poder ver qué quiere Dios para nosotros. Amigo que nos acompañas, ese mensaje que Jesús te quiere mostrar, está en ti tomarlo. Está en ti querer aprender de Él. Solamente tú tienes esa decisión. Hoy nosotros, estando en este siglo, somos dichosos de poder contar con la ley y con el Evangelio de Cristo. Te invitamos, amigo, de que tú te unas a esa dicha que nosotros sentimos para que puedas gozarte de ambas cosas que ha creado Dios por parte también de Jesucristo para llevarse la gloria a Él. Y que a Dios sea la gloria, hermanos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Amelia. Gracias, Gerardo, por su servicio del día de hoy. Hermanos, muchas gracias por estar conectados en su servicio que es dedicado a nuestro Dios en este día domingo. Pues ya para finalizar nuestro servicio, solamente resta darles los anuncios, recordarles a todos que el martes tenemos nuestro servicio a las 7:30, como ya sabemos, de igual manera el enlace se les va a hacer llegar en su momento, pues pedirles que podamos estar ahí lo más animados posible, que es para nuestro Dios, cada servicio que hacemos, y pues podamos también buscar esa unidad como región, el estar presentes a través de estos medios de manera virtual, en estos servicios. También, pues recordarles a los servidores de charla que el día de mañana, lunes, tenemos una reunión a las 8 p.m. También el enlace se les va a hacer llegar a través de nuestro grupo de WhatsApp. Hermanos, acompáñenme por favor a orar por las necesidades que tenemos, que están presentes en nuestra región. Pues para poder poner todo ello en manos de nuestro Dios. Acompáñenme a una oración para terminar nuestro servicio. Bendito Padre que está en el cielo, muy buenas tardes, Señor. Ya queremos agradecerle que usted nos haya permitido tener ese privilegio, Dios, esa gran bendición de escuchar su palabra, pero sobre todo, Señor, aprender de ella para ponerla en práctica en nuestras vidas. Como escuchábamos en la prédica, Señor, de nada sirve llenarnos de conocimiento, llenarnos de su palabra si no la aplicamos. Señor, ayúdenos, Padre, a que sea su palabra la que guíe, Señor, cada paso en nuestras vidas, Señor, hasta llegar a la meta, Rey. Padre, agradezco la presencia, Señor, de cada uno de nuestros amigos que hoy nos acompañaron, Señor, el que estuvieron conectados, escuchando de usted, y rogamos porque usted, Padre, siga trabajando en sus vidas para, Dios, traerlos hacia usted, Dios. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy sirvieron, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. Gracias, Dios, le damos por cada una de las vidas de cada uno de sus hijos que hoy se reúnen en su nombre en cada parte del mundo, Señor. Y queremos poner en sus manos cada una de las necesidades que pueda haber hoy en cada uno de nosotros, en nuestras familias, Señor, en el mundo. Vimos mucho, Dios, en específico por la vida y la salud de nuestra hermana Julia, por Enrique, por Ismael y cada uno de sus familiares. Señor, esté con ellos, déles fortaleza, Señor, en este tiempo, fortaleza espiritual también, Señor, ánimo, consuelo a sus familias, Señor, y también porque este tiempo sirva para que volteemos todos nuestra mirada hacia usted, Señor, Padre, y nos rindamos hacia su poder, hacia su voluntad, hacia su amor, Dios. Padre, rogamos porque usted se quede en control de este día y, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra suya. En nombre de Jesús oramos y pedimos cada una de estas cosas. Amén. Hermanos, también recordarles que cada sábado vamos a tener
por algún tiempo, algunos sábados, estamos teniendo tiempos de oración, mañanas de oración de 8 a 9 de la mañana. Estés al pendiente del enlace, animarte a que puedas estar ahí para poder unirnos en oración en estos tiempos. Gracias, hermanos. Eso fue nuestro servicio. Buen día a todos y nos vemos pronto. Primero Dios. Hasta luego. Gracias. Abrazo a todos.